Hola familia, Dios les bendiga, nos encontramos una semana más, en este caso la segunda semana, estudiando Isaías con la carpeta roja que es de la letra D. La semana pasada que tenían la primera lección y conocieron un poco la carpeta, fueron viendo que hay actividades para leer, actividades para jugar y manuales, ¿no? Como en el caso este que yo tengo acá, un rompecabezas que había que recortarlo lo posible y armar una palabra que cada una de las piezas trae una letra y bueno, si nosotros lográbamos ubicarlo, cada fragmento dentro del rompecabezas se formaba la palabra del rey Usías. Así que esa era la palabra que estaba escondida en este rompecabezas y fue el rey que estaba gobernando durante el ministerio del profeta Isaías, que es el profeta que estamos estudiando. Hoy empezamos con la segunda semana de estudio y estamos estudiando Isaías, los capítulos 40 al 66. Muy importante para los papás ir leyendo estos capítulos y compartirlo con sus hijos. Después, cuando hacen la lección, ir compartiendo esas historias con ellos. El versículo clave es: el Señor, el Dios eterno, el creador del mundo entero, no se fatiga ni se cansa. Su inteligencia es infinita. Él da fuerzas al cansado y al débil aumenta su vigor. Pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas, podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Ese es el versículo clave que tenemos hoy de Isaías capítulo 40, versículos 28b, 29 y 31. Entonces ahí nos vamos a centrar esta semana y vamos a meditar sobre lo que Dios nos está prometiendo en ese versículo. El concepto clave de esta semana que debemos tratar de entender con nuestros hijos es: mi futuro está en las manos de Dios. Soy libre del temor cuando confío en Él, que Él me va a ayudar y en cualquier situación difícil de mi vida, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que estar reforzando como concepto clave, ¿no? Que el Señor es el que nos ayuda y nos hace libre de toda situación que nosotros estamos viviendo. Objetivos educativos de esta semana, dice: al final de esta clase de hoy, los jóvenes podrán explicar por qué los mensajes de Isaías son mensajes de esperanza y amor. Van a ver ahora que en la actividad vamos a recorrer varios versículos de estos capítulos y vamos a buscar la idea central. ¿Por qué hay mensaje de esperanza en esos versículos y de amor? Contar por qué el libro de Isaías nos recuerda las divisiones de la Biblia. Ustedes, si recorren la cantidad de capítulos que tiene el libro esta semana con sus hijos, van a contar una cierta cantidad de capítulos que ustedes los van a poder relacionar si van al índice de su Biblia y cuentan cuántos libros trae la Biblia, van a poder contar y ver que hay una similitud entre lo que es la división del libro de Isaías y la cantidad de capítulos que trae la Biblia. Así que bueno, no le voy a decir cuántos son, quiero que ustedes lo descubran. En la aplicación diaria, bueno, seguimos estudiando el libro de Isaías, viendo cómo el profeta habla de la liberación, qué se siente y qué se vive al saber que nuestras vidas están en manos de Dios. Isaías nos da mensaje de esperanza, de amor, pero la liberación tiene su precio. Para ser libres tenemos que obedecer a Dios y hacer su voluntad. Los israelitas experimentaron, dice, en carne propia los resultados de la desobediencia. Los jóvenes de hoy tienen que aprender, por tanto, la obediencia como la desobediencia. Ambas cosas traen consecuencias. La obediencia trae consecuencias positivas como la liberación y la desobediencia trae consecuencias negativas como la esclavitud. Entonces, vuelvo a decirle, el concepto clave de esta semana es que mi futuro está en manos de Dios y Él es el que tiene que mantenerme libre, ¿no? Todo eso va a surgir de las actividades que tenemos. En las páginas que tienen para trabajar esta semana son prácticamente actividades de juegos, ¿no? ¿Por qué le digo juegos? Porque si bien es leer la Biblia y hacer resúmenes, lo podemos hacer de una manera de realizar una competencia, ¿no? Por ejemplo, hay un juego que encontramos en estos capítulos estas páginas. Página 23, por ejemplo, ¿no? Página 23 tenemos una batalla bíblica. ¿Qué es una batalla bíblica?
Usted le da una hoja a su hijo, una hoja se queda para usted. Si no tiene fotocopia, lo que tiene que hacer es en una hoja en blanco o en un cuaderno anotarse los versículos bíblicos. Si van a participar el papá, la mamá, algún hermano, una hoja para cada uno que tenga todos los versículos bíblicos. ¿En qué consiste la batalla? En que ustedes lean el versículo y anoten la idea central del versículo. La persona que completa primero las ideas centrales de cada uno de los versículos va a ser la persona que va a ganar este concurso, ¿no? O esta batalla. Y después, bueno, comparten. Una vez que se terminó, la persona completa todos los reglones con todas las ideas que fue extrayendo, las ideas centrales de cada versículo. Dice, ya lo completé, basta, no pueden seguir el resto. Y bueno, comparan qué escribió cada uno de lo que pudo obtener de estos versículos. Ese es uno de los juegos bíblicos que tenemos esta semana. Entonces, para leer tenemos capítulo 40 de Isaías al 60. Y lo recorremos con este juego. Lo mismo tenemos que hacer en cuanto a un juego de relación bíblica. Este juego dice deben jugar de la misma forma que se explicó en esta lección anterior, ¿no? Vamos buscando versículos, sacando ideas y comparando. En este caso comparamos con versículos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, buscamos en el Nuevo Testamento, en el libro del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, versículo 2 al 3, encontramos que hace referencia a Isaías 43. Entonces, de ese versículo que menciona San Marcos, tomamos la idea central y vamos anotando, ¿no? Y de vuelta, la persona que termina primero en recorrer cada uno de estos versículos en el Nuevo Testamento, en este caso, acuérdense que buscamos Isaías en el Nuevo Testamento y van a encontrar muchas referencias bíblicas. Lo anotamos y la persona que termina primero en buscar ideas de estos versículos, la idea central, la persona que, vuelvo a decir, hace la totalidad de versículos, esa es la persona que gana, ¿no? Y después, bueno, comparan entre todos si entendieron lo mismo, si alguien comprendió algo diferente, y de esa manera van a ir estudiando entonces el mensaje del profeta Isaías. También hay un dibujo para esta semana. En este cuadro del dibujo dice que debemos expresar lo que nosotros pensamos o que nos viene a nuestra cabeza o a nuestra imaginación cuando pensamos en liberación, ¿no? Así que acá hacemos un dibujo, o lo puede hacer en una hoja que usted quiera realizarlo aparte de su carpeta. ¿Y cuál es la idea para todo esto? Que después me lo puedan mandar, ¿no? Que puedan compartírmelo, me lo mandan a mi contacto y yo lo voy a poder hacer. Así que ahí tenemos esto que podemos ir realizando. Importante para los papás. Se darán cuenta que hay en esta carpeta muchas cosas que ya están resueltas, vienen las respuestas. Así que la idea es que usted 2 días antes lea el trabajo, guarde esta hoja de respuestas que es para estudiar usted y la mantenga aparte de la carpeta para que cuando sea realizada la actividad su hijo no la tenga a mano y bueno, usted lo tenga como una referencia suya por haber estudiado la lección, ¿no? Así que bueno, y terminamos con una historia, con un relato, por ejemplo, lo que nos expresa la lección sobre lo que sería un pueblo feliz, ¿no? Viviendo con Dios. Bueno, para ir finalizando, queda como uno de los juegos que lo podemos hacer al principio o al final, es en estas canastas buscar diferencias, ¿no? Y formar una palabra acá, con las letras que nos queden de las canastas que son iguales. Así que les vaya bien con este juego y ojalá lo puedan llevar a la iglesia el domingo al culto y poder compartirme lo que han descubierto de este juego, de esta lección también, ¿no? Un resumen de lo que han aprendido. Así que bueno, esperemos que tenga una excelente semana y que pueda desarrollar esta lección fácilmente. Sé que lo va a hacer. A medida que pase la semana va a ir agilizándose el trabajo. Dios les bendiga, familia.